Buenas noches a todos. Cuando usted es lo único que los separa de la comida, tiene una tarea grandísima aquí de mantenerlos despiertos. Entonces vamos a tratar de hacer la exposición un poquito dinámica y tratar de contarles qué hemos aprendido en realidad sobre el COVID. Y sobre el tratamiento en especial. Ustedes ya oyeron algo sobre la inmunología, mañana van a oír también sobre las vacunas, entonces no vamos a tratar esos temas. Hoy le quiero también dar las gracias a los organizadores del programa, gracias por traerme. De verdad que he disfrutado muchísimo estar en Guatemala, es la primera vez que vengo. No he hecho sino comer, ustedes comen delicioso. Muchísimas gracias. Tengo que contarles que parte de por qué hago esta exposición es porque hice varios de los clinical trials que hacemos para revisar, para ver si esas medicinas funcionan o no funcionan en los niños. Yo participé en el trial de Regeneron, también en el de Gilead para el Remdesivir, pero ninguno de ellos me ha pagado por estar aquí, ni tampoco los estoy representando, entonces en realidad pues no es un conflicto grande el que tengo hoy para presentar. Estos son los objetivos, vamos a revisar qué hemos aprendido, qué medicinas han funcionado y cuáles de pronto no para los niños. Y esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque bueno, en realidad todos probablemente los que estamos aquí hemos visto en nuestra experiencia ya pacientes con COVID desde los últimos casi 3 años que llevamos de pandemia. Hemos visto que a pesar de que inicialmente nos dijeron desde China que en realidad los niños no se enfermaban, nosotros sabemos que ellos sí se enferman. El modo de transmisión y también el periodo de incubación es básicamente muy similar al de los adultos. En realidad lo único que nos diferencia es más vale qué tan enfermos llegamos a estar, porque la mayoría de los adultos se enfermaron definitivamente muy rápido y tuvieron que estar hospitalizados y muchos se murieron. Y aunque sabemos que a los niños también les pasó similar, las cifras de complicaciones fueron mucho menores. ¿Cuáles son los síntomas? Tampoco me voy a demorar mucho en esto porque como les digo, ustedes probablemente todos han visto pacientes. Algunos tienen en realidad solamente compromiso pulmonar, tos, fiebre, estornudo, malestar general. Otros en realidad es más compromiso gastrointestinal y yo vi muchísimos niños entre más pequeñitos, de pronto menos compromiso respiratorio y más compromiso gastrointestinal. No significaba que no tenían COVID, es que solo se les manifestaba con vómito y diarrea. Y sabemos que el virus estaba en el tracto gastrointestinal, entonces eso tiene bastante sentido. Otros niños, sobre todo adolescentes, los vi con muchos síntomas de categoría cardiovascular, con mareo, con agotamiento, con taquicardia. Y algunos diagnosticamos con postural orthostatic tachycardia syndrome. Otro de los síntomas que ustedes van a oír mucho más sobre eso mañana es el sistema neurológico, y vimos pacientes que tenían muchos más ingresos. Vimos en una época, sobre todo con el Omicron, mucho más ingreso de niños que tenían convulsiones febriles. Entonces algunos eran coinfección y otros eran simplemente COVID. Una de las cosas importantes de por qué tenemos que tratar de hacer tratamiento a algunos de estos niños es porque en realidad las hospitalizaciones se nos aumentaron. Esta es una gráfica que muestra, En esa gráfica mostrábamos las columnas de los hospitalizados. La más alta era de los hospitalizados adultos, que fueron los que más se hospitalizaron, como les decía. En las últimas, la amarilla, por ejemplo, es la de los niños pequeños de 0 a 4 años, y esta otra es la de los niños un poquito más adolescentes. De todas maneras, con cada uno de esos picos que vimos en Estados Unidos, definitivamente vimos también los picos de los niños, de las hospitalizaciones en los niños.
otra razón por la que es importante tratar el COVID, es porque, aunque no lo crean y mucha gente no lo creía, el long COVID o los howlers, eso existe en los niños como también existían los adultos. Y es triste pensar que muchos médicos inclusive no creían que era posible y no les hacían caso a estos niños que después de un mes todavía seguían protestando y seguían excusándose de hacer sus actividades diarias porque todavía sentían esos síntomas. Entonces, ¿cómo tratamos el COVID? Bueno, al principio en los niños lo único que hicimos fue tratamiento de soporte y la verdad es que en la mayoría de los niños probablemente eso es todo lo que haya que hacer. La sopa caliente, controlar la temperatura, tomar mucho té, ¿cierto? Con limón tal vez y con miel de abeja. Pero algunos otros niños de verdad que necesitan algo más que eso. Y en la NIH ha hecho una división entre las medicinas que podemos usar en los niños hospitalizados y cuáles podemos usar en los niños que están todavía ambulatorios, que están en la consulta externa. Y este es un sumario de exactamente esas recomendaciones. Entonces, este se ve muy convoluto, muy lleno de cosas, pero en realidad básicamente lo que dice en esta tabla es que si los niños están tan complicados que tienen que ir al hospital y usted les tiene que empezar a poner oxígeno y empezar a subirle en su soporte ventilatorio, probablemente hay que darles más. La primera línea de verdad es la dexametasona y el remdesivir, que es el antiviral, o sea, pacientes que les damos dexametasona, el esteroide y no se mejoran, entonces pasamos al remdesivir y cuando no hay mejoría, pues ya tenemos otros moduladores y agentes que se pueden usar en la última fase, que es la fase de la inflamación, como veíamos temprano en una de las exposiciones acerca de cómo este virus en realidad aumenta la inflamación en el organismo. Entonces, ¿qué es el remdesivir? Bueno, es una prodroga del nucleótido análogo del RNA del virus. Impide la replicación de la polimerasa y en los estudios clínicos encontramos que hay una recuperación mucho más rápida de esos pacientes a los que se les trataron con remdesivir comparados con esos que no se les trató con remdesivir. Por ejemplo, en el hospital en el que yo trabajo hicimos el estudio con los niños, empezamos con los niños más adolescentes y luego bajamos a los de 12 años y luego bajamos a los últimos 2 cohortes hasta que los empezamos a usar en los bebés y vimos que los resultados eran bastante comparables con los resultados de los adultos. Cuando tenemos un sistema de salud que está muy lleno, que no tenemos camas, que no hay donde poner más pacientes, la diferencia entre 5 días de los pacientes que usaron remdesivir con los que no usaron remdesivir en realidad hace la diferencia. O sea, es una diferencia grande cuando necesitamos desocupar camas en el hospital. Información de farmacokinética en los niños la tenemos, la compañía la tiene, hay algunos de esos estudios que han salido, otros que todavía están en la fase de preparación. Uno de los problemas con esta medicina es que la única manera como la podemos dar es intravenosa, o sea, necesitamos darla en infusión, no viene en tableta, no viene en suspensión, entonces por eso está más que todo relegada a los pacientes que están hospitalizados. Más adelante, entre más estudios empezaron a salir, nos dimos cuenta, como les decía, que también se puede usar en niños y hasta ahora la FDA la ha aprobado en los niños que están mayores de 28 días y los que tienen más de 3 kilos. Aquí entre ustedes y yo lo he usado en niños que son menores inclusive pretérminos, porque esos son los que más riesgo tienen, ¿cierto? Y en realidad las diferencias no fueron muchas de lo que encontré, es lo mismo, disminuye la cantidad de días que están hospitalizados, sobre todo la cantidad de días que pueden estar en el ventilador. Esta medicina no sirve si ustedes la dan después de los 10 días, o sea, tiene que hacerse el diagnóstico rápido
sobre todo entre los primeros 7 días de que se empezaron los síntomas. Si usted se demora más de 10 días no va a encontrar ninguna diferencia ni para qué la usa. Es más, una de esas cosas que decimos en el hospital tiene que ser validado por el infectólogo, es por eso, porque no lo damos a todos los pacientes y si vienen en el día 11 ya no lo utilizamos. La otra cosa es que en niños y adolescentes en los que no necesitan oxígeno, en estos pacientes hospitalizados la importancia de la medicina no está clara. En realidad vimos mucho más diferencia y mucho más resultados buenos cuando los pacientes empezaron a utilizar oxígeno. Estos niños que llegan muy complicados, sobre todo pacientes que ya llevaban muchos días con la enfermedad y llegan en la fase inflamatoria, cuando tienen problemas renales o cuando tienen problemas hepáticos, la medicina no la podemos usar porque no se puede usar en pacientes que tienen renal failure, falla renal, o tampoco la podemos usar si las transaminasas son 5 veces más de lo que es el número normal para el laboratorio que estamos viendo. Entonces, esas dos problemas o complicaciones son muy importantes tenerlas en cuenta porque en esos pacientes no se puede usar la medicina. Hablamos sobre la dexametasona, este es un esteroide viejo, lo llevamos usando muchísimos años. Uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es que no tenemos suspensión o no tenemos tabletas tampoco. En realidad la única manera como la presentamos allá es en intravenosa. Y es más, muchas veces no sé si aquí ustedes todavía la tienen, pero yo me acuerdo que en Colombia la usaba hace muchísimos años, pero uno de los problemas que tenemos allá es que la única manera que la podemos dar en la emergencia para los niños con Krupp sería la ampolla, pero tomada, que no es lo ideal, ¿cierto? En este trial que se hizo, se encontró que los pacientes a los que se les dio dexametasona con un máximo de 10 días y en una máxima cantidad de 6 miligramos por día, tuvieron mucho mejor resultados. Y en esos pacientes que estaban hospitalizados salieron más temprano. La mortalidad, sobre todo a los 28 días, se redujo y ese era el resultado mayor que se utilizó en todos estos estudios. Lo que, como ustedes se pueden imaginar, es un problema grave cuando hacemos la comparación con los niños, porque en los niños la mortalidad no es tan grande. Entonces, en realidad, para hacer el número que necesitamos, el número de pacientes que necesitamos tratar para poder usar la medicina, los niños quedan muy por debajo porque necesitamos un número muy grande para poder compensar con la mortalidad baja que tenemos en pediatría. Pero en general se encontró que estos pacientes a los que se les usó la dexametasona se murieron menos y los que estuvieron en ECMO o necesitaron bastante ventilación mecánica también tuvieron menor mortalidad. Entonces por eso está como primera fase o la primera medicina que debemos usar en estos pacientes. Pero cuando la usaron en esos pacientes en los que no necesitaban oxígeno, nos dimos cuenta que no había mucha diferencia. O sea, de nuevo, en esa etapa no va a presentar mucha importancia y no necesitamos darla si no se necesita el oxígeno. Otro problema con la dexametasona es que en realidad no hay estudios específicos para niños como había con el Remdesivir. Entonces, todo lo que sabemos y lo que lo hemos usado simplemente tratando de comparar lo que le pasó a los adultos y pues esa no es la mejor manera de utilizarla. Otra cosa es que nosotros sabemos, la Academia Americana de Pediatría nos quiere hacer entender que para otras bronquiolitis, a veces la única manera como el bebé se presenta es con una bronquiolitis y lo oímos oímos los wheezing y nos parece que el paciente tiene RSV en lugar de COVID, pero el RSV no está allí. Entonces, en esos casos en los que sabemos que es COVID, podemos usar la dexametasona, pero cuando tenemos la seguridad de que no es, entonces no la debemos usar porque sabemos que no es medicina para la bronquiolitis.
En los pacientes pediátricos usamos obviamente la medicina dependiendo de la dosis y del peso, y es 0.15 miligramos por kilo, no pasarnos de los 6 miligramos al día. En la época de la pandemia, cuando teníamos muchísimos pacientes, muchas veces no teníamos dexametasona, porque claro, se la dábamos a los adultos primero, ¿cierto? Entonces empezamos a usar otros esteroides y vimos que había también mejoramiento de estos casos clínicos, lo que nos resultó muy práctico para poder usar algunos de estos otros, la prednisolona, y después la cambiaban, o la metilprednisolona, y luego era más fácil convertirla a prednisolona cuando el paciente se iba para la casa. El baricitinib es una medicina que es un inhibidor de la quinasa Janus, o sea, otra parte del sistema inmunomodulatorio, y está aprobada en los Estados Unidos bajo emergencia de uso en pacientes de COVID. En el Recovery Trial, que fue este trial grandísimo que se hizo en UK, en el Reino Unido, en el que hubo muchísimos pacientes en el trial. Habían 33 niños en los que se usó esta medicina, y en esos niños los que se encontró es que se disminuyó la mortalidad hasta de un 13%. Basado en esos resultados es que se recomienda esta medicina. ¿En cuáles pacientes? Muy específicamente en esos en los que les pusimos mecánica ventilación. Estamos progresando con la mecánica ventilación y el paciente no está mejorando. O sea, cuando la mejoría es muy despacio y no tenemos claridad de que el paciente se está recuperando en lugar de ir para el otro lado, en esos pacientes es que lo debemos usar. El tofacitinib es otra medicina que hace lo mismo y que es una alternativa cuando no tenemos uno de los dos. El tocilizumab es otra medicina que empezamos a usar muy temprano en la pandemia. En los adultos no encontramos muchísimas diferencias con los que se usaba o no se usaba. Este es otro inmunomodulador que actúa al nivel de la interleuquina 6. Esta medicina la tratamos de usar mucho menos en pediatría porque tiene una larga vida, o sea, puede durar los efectos hasta un mes. Entonces no nos interesan tanto las medicinas que tienen tan larga vida, pero en algunos pacientes, especialmente en esos niños en los que no se encontró mejoría y ya iban para ECMO, esos fueron los que usamos el tocilizumab. Y nos ayudó a mantenerlos en soporte hasta que poderlos sacar del ECMO en ese tiempo. La anticoagulación es algo muy controversial en pediatría. No tenemos ningún estudio que nos diga que sirve o no sirve, pero basado en los estudios de adultos, y porque sabemos que de todas maneras los eventos tromboembólicos suceden en los niños, menor cantidad que en los adultos, pero de todas maneras suceden. Por esa misma razón la recomiendan en pacientes que son mayores de 12 años. En realidad, para los niños que son menores de 12 años no tenemos ninguna evidencia y no se recomienda de rutina, al menos. Pasamos con todas las medicinas que usamos para hospitalizados. Ahora vamos con las medicinas que usamos en la parte ambulatoria. Esta es la tabla que tiene el NIH. Les recomiendo siempre que revisen la última información, porque estas tablas estuvieron cambiando básicamente cada semana por muchísimos meses. Esta es la última, la que estaba desde septiembre. Y básicamente lo que hicieron fue aumentar estas medicinas que se empezaron a usar en adultos por las mismas razones, porque teníamos alguna evidencia en niños y porque se encontraron que había mejoría en los pacientes adultos. Y básicamente se están recomendando para esos pacientes de alto riesgo. Entonces más adelante vamos a mirar cuáles son los pacientes de alto riesgo para saber a cuáles es que se los tenemos que recomendar. El Remdesivir ya hablamos sobre qué medicina era en los pacientes hospitalizados. En los pacientes ambulatorios lo usamos en niños que
creemos que pueden ir al hospital. O sea, estos son pacientes que o estuvieron expuestos al COVID o que ya tuvieron los primeros síntomas, pero que no necesitan estar hospitalizados. La manera como lo damos en esta categoría es 3 días únicamente, no 5 días como en los pacientes hospitalizados, solamente 3 días. Nosotros tuvimos bastantes problemas en usar la medicina porque los seguros no pagaban la medicina si el paciente la recibía en la consulta externa o en un centro de infusión. Entonces la manera como hicimos alrededor de eso era hospitalizábamos al paciente 3 días, le dábamos la medicina y bueno, luego lo mandábamos para la casa y no tenía que volver. En los adultos bajaba la hospitalización, el riesgo de hospitalización en un 87%, que es un número muy grande. En el estudio habían 8 niños y esos niños todos encontraron que tuvieron la misma eficacia, pero claro, como eran apenas 8 niños no se podía mostrar como si fuera un estudio de eficacia. Entonces toda la información de nuevo es extrapolada con lo de los adultos. La otra medicina que últimamente hemos estado utilizando es el Paxlovid. El Paxlovid es un antiviral oral. Desafortunadamente solo vienen tabletas y son muchas tabletas las que hay que tomar. Son tabletas 2 veces al día, 3 en la mañana, 3 en la tarde. No saben rico para nada. Es más, uno de los efectos adversos es disgeusia, en la que definitivamente el sabor metálico y el sabor de cualquier cosa en realidad que se coma después es bastante, no es plácido. Entonces difícil que a muchos niños, bueno, adolescentes más vale, porque está aprobado para niños mayores de 12 años y mayores de 40 kilos de peso. El tratamiento se debe iniciar en los primeros 5 días de que aparecen los síntomas. Si hay síntomas más de 5 días, ni para qué lo usa porque no va a servir. Lo mismo se usa únicamente en esos niños en los que creemos que tienen bastante riesgo y que pueden ir al hospital en los próximos 48 horas o 3 días si no se hace algo. El riesgo en los adultos fue más o menos el mismo, 89%, o sea, son números muy altos. Y con esta medicina estamos un poquito tranquilos los pediatras porque llevamos años usándola. Llevamos años usándola en HIV, ritonavir, y también en hepatitis C. Entonces la verdad es que sabemos que es segura en ese medio. Pero todavía no tenemos ningún estudio en niños. Si usted la va a prescribir en Estados Unidos, esta es la señal que le aparece, que tiene que estar seguro de que el paciente cumpla con esa elegibilidad, que en realidad lo único que dice es: si usted cree que se le va a complicar, entonces se la puede dar. Al principio era muy difícil encontrarla, solo habían pocas farmacias en las que se conseguía, pero ahora está muy bien distribuida en muchísimos sitios. Como les decía, solo califican los niños mayores de 12 años y aquellos que tienen más de 40 kilos. Y estas son las pacientes que creemos en los que se debe utilizar esta medicina, que son aquellos que tienen más riesgo de hospitalización. Sería para ninguno de nosotros una sorpresa que aquellos que tienen enfermedad cardíaca o enfermedad congénita cardíaca, aquellos que tienen enfermedades crónicas del corazón, del pulmón, como por ejemplo los asmáticos y los dependientes de traqueostomía, síndromes genéticos como el síndrome de Down, que se encontró una mortalidad y una morbilidad grandísima durante la pandemia, prematuros pero que tienen que tener 12 años y más de 40 kilos, inmunocomprometidos y algo muy importante, los obesos. La mayoría de los pacientes adolescentes que tuvimos en la unidad de cuidados intensivos, todos eran obesos, era impresionante. Infantes o adolescentes son los grupos que más posibilidades de ir al hospital requieren, y en niños que tienen problemas del desarrollo o los pacientes con anemia de células falciformes. ¿Es el asma un factor de riesgo? Esto es interesante porque siempre creímos que sí, que era. La verdad es que
niños que tienen asma y que no tienen asma también pueden ir al hospital. O sea que a pesar de que es un factor de riesgo, de todas maneras es necesario mirar a los niños con todas las demás, y sobre todo la obesidad. Yo creo que fue algo que nos llamó mucho la atención durante la pandemia. En este estudio solo un niño de los que era asmático terminó en el hospital, de los 12,000 niños que vieron. Por último, les voy a hablar un poquito sobre los anticuerpos mononucleares, porque esa fue otra parte de la investigación que hicimos, y porque al principio parecía que eran muy efectivos. Estos los usamos para prevenir muchas veces de que algún paciente que tuviera alto riesgo, como aquellos que estaban en quimioterapia o aquellos que eran bien inmunosuprimidos, pues se fueran a complicar. O aquellos al principio no tenían vacuna y más adelante en realidad se lo pusimos a los que después de tener vacuna, a los que de todas maneras no se la podíamos poner porque estaban en la parte de quimioterapia en la que no se podía poner, o porque tenían alguna otra complicación. Pero desafortunadamente, por ejemplo, este primero que usamos, el Regeneron, después no lo pudimos usar porque algunas cepas empezaron a crear resistencia. Entonces, en este momento únicamente tenemos 2, y el Betalovimab es el único que podemos encontrar alguna evidencia en niños, y se ha usado durante la cepa del Omicron, que es la que estamos viendo ahora todavía, pero sabemos y esperamos que también vayan a haber cambios y que algún día vaya a ser resistente también. Entonces, el otro que hemos usado últimamente es el Evusheld, pero con el Evusheld tenemos unas características muy importantes que cumplir, unos requisitos, y el primer requisito que nos exige la compañía es en realidad que los pacientes no puedan vacunarse porque no puedan, no porque no quieran, no porque no les parezca, sino porque en realidad hayan contraindicaciones severas para no vacunarse. En esos pacientes se puede hacer profilaxis con Evusheld. Y lo último que les voy a decir, porque ya se me acabó el tiempo, es que la mejor manera de prevenir esta enfermedad en realidad es con las vacunas, que no les voy a hablar sobre las vacunas porque mañana van a oír mucho sobre eso, pero en realidad la mejor manera es no tener la infección. Tengo 3 casos clínicos, pero creo que, bueno, no sé, creo que ya se acabó el tiempo, entonces, ¿right? ¿Se acabó el tiempo? Sí. Ok. ¿Sí tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Nos dio una enorme condensación de un montón de información, pero muy útil de realmente lo que funciona o no. El molnupiravir no tiene ninguna función en pediatría. Qué pena que me olvidé de mencionar eso. No lo mencioné porque en realidad no. Tenemos evidencia de que hay daño del hueso y de los cartílagos, y por eso está completamente contraindicado en mujeres que están lactando, en mujeres que podrían quedar en embarazo, que son muchísimas, y en los niños. No se usa para nada, no está recomendado, y ni siquiera como emergencia, y solamente en adultos, y se encontró en estudios que salieron más adelante, desafortunadamente comparado con el Paxlovid, tenía muchísimo menos eficacia. Entonces, últimamente lo único que en realidad recomendamos es el Paxlovid si necesitamos para tratamiento. Sí, muy buena pregunta, gracias por traerla. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. La comida es más importante. Gracias, gracias.